Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas. El tiempo de Adviento es el tiempo de entrar en la lógica de Dios. La lógica de Dios muchas veces para nosotros es ilógica, porque no calcula según nuestros cálculos, porque no prioriza según nuestras prioridades, porque no mide el tiempo según nuestra temporalidad. El tiempo del Adviento es el tiempo de convertirse con esperanza. Porque una conversión sin esperanza es un puro moralismo, pero una esperanza sin conversión no son más que vacuas palabras. Por eso, invitados a cambiar el corazón para mirar con esperanza. Y con esperanza en lo cotidiano de la vida, pero con esperanza también en los momentos fuertes de la existencia. En el momento de la enfermedad, en el momento de experimentar la soledad, de sufrir el duelo. Son momentos de descubrir que mirando con la lógica de Dios es ocasión, es oportunidad de descubrirlo a Él. Por eso, hoy, quizás siguiendo el Evangelio de Jesús, que le parece tan lógico cuando se pierde una de las 100 ovejas, dejar a las otras 99 sueltas e ir tras la que se ha perdido, y además nos lo dice así, diciendo, claro, ¿quién no haría esto? Todo el mundo lo haría. Nosotros actuaríamos según esa lógica de Dios, de descubrir que cada uno es único, que merece todo, que no se trata de calcular y de poner a las otras en resguardo o redoblar la seguridad, las vallas o el personal, sino un Dios que no calcula, sino que se entrega y que nos invita a vivir así, entregándonos también, sin medida. Ojalá nosotros podamos cada vez entrar más en esa lógica divina, en esa lógica del que no calcula, sino que entrega, del que no teme, sino que con esperanza y con fe es capaz de decidir, a pesar del miedo, según Dios, de quien nos recuerda, como hacemos cada martes, que siempre es tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 9:05, las 8:05 en Canarias, y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros de Madrid, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, que cada martes desde hace ya 356 semanas te acompaña de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias, en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, con un equipo maravilloso en el control técnico, haciendo que nos puedas estar escuchando allí donde estés o cuando estés, si nos oyes en el podcast, nuestra querida Yolanda Gómez. Yoli, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y también detrás del programa en la producción Carmen Sánchez Carazo y en la música desde Palma de Mallorca, Bárbara Omar. Con muchas cosas como siempre, como cada martes, con muchas cosas que contarte en este 9 de diciembre de 2025.
Y es que vamos a hablar de Pastoral de la Salud y vamos a viajar a uno de los lugares de España, una de las diócesis de España, caer en la cuenta de cómo vamos acompañando, de cómo allá donde hay un cristiano está toda la Iglesia que acompaña también a quien sufre. Y vamos a viajar radiofónicamente hasta la diócesis de Teruel y Albarracín. Así que dentro de un momentito entramos en la Pastoral de la Salud en Teruel, de la Hospitalidad de Lourdes también de Diocesana, de Teruel y Albarracín, y muchas cosas que nos quieren contar. Y naturalmente todas nuestras secciones, nuestros hospitales con alma, entre enfermeras, palabra de capellán, y además en este ya 9 de diciembre hemos comenzado la campaña de Radio María, la campaña de Adviento y Navidad, o sea que también vamos a hablar un poquito de eso. Y todo lo que nos quieras contar, compartir, todo aquello que llevas dentro y quieres compartir con nosotros a través de nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es, tiempodecuidar@radiomaria.es, y siguiéndonos también en las redes sociales, en Facebook de qué manera especial, entrando en Facebook, poniendo Radio María España y pulsando en directo, se supone que nos puedes ver. Así que saludamos a todos los que nos seguís a través del vídeo, a través, y estando aquí también un poquito en el estudio, y por supuesto a través de X y todas las todas las facilidades, todas las redes sociales, que no me salía, que nos podéis escribir. Y también, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp del estudio al 668-594-383. 668-594-383. Pues son ya las 9:07, las 8:07 en Canarias. Vamos a viajar hasta Bilbao, porque allí nos espera Valcisa, que cada semana nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, que cada semana nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, buenas noches. Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Árbol de Navidad. Pasear por las calles, ir a las tiendas, entrar en casas o estar en el hospital, se respira Navidad. Entre las luces de colores, belenes y Papá Noel, lo que más me gusta es el árbol de Navidad. Cuenta la leyenda que San Bonifacio, en el siglo VIII, tomando las tradiciones celtas de decorar los árboles para celebrar el renacimiento del sol y la vida eterna, decoró un abeto. Este árbol, por ser perenne, representaría la vida eterna. Siempre me ha gustado fijarme en lo más alto del árbol, donde la estrella parece que toca el cielo. Hace algo más de 2000 años, una estrella guió en la fe y la esperanza a pastores y a los Reyes Magos para encontrarse con Jesús. Hoy, prácticamente en cada lugar hay un árbol con una estrella que ilumina. ¿A qué nos guía la estrella de nuestro árbol de Navidad? Hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar, con tus hospitales con alma. En mis pasos, brillo de sol, una esperanza alienta mi voz, fuego en el pecho y vuelvo a creer, se abre un camino que guía la fe, salgo al encuentro de la verdad, con la certeza de resucitar. Guardo un tesoro en el corazón, son las semillas del reino de Dios.
hacen temblar. Hieren mis ojos con su oscuridad. Una palabra me basta de ti para sanarme y volver a vivir. Salgo al encuentro de la verdad con la certeza de resucitar. Guardo un tesoro en el corazón, son las semillas del reino de Dios. Yeah, 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 yeah. Son las semillas del reino de Dios. Yeah, 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 yeah. Son las semillas del reino de Dios. No tengo miedo si escucho tu voz. No tengo miedo, sabrás dónde estoy. No tengo miedo, serás mi pastor. No tengo miedo, confío en tu amor. Las 9:12, las 8:12 en Canarias. Continuamos en directo en Radio María en esta noche de este ya 9 de diciembre. El tiempo vuela y, como te decía, estamos escuchando a Jesús Cabello, uno de los grandes, algo desconocido, pero bueno, hablando de semillas desde Córdoba, o cantando de esas semillas, para viajar hasta Teruel, porque ahí nos recibes la delegada de Pastoral de la Salud de Teruel, que no es otra que Pilar Martín Villarroya. Pilar, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo. Y creo que está, no sé si con ella, pero en Teruel también, Alfonso López, que es el consiliario de la delegación y también capellán del Hospital Obispo Polanco. Alfonso, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Un poquito más lejos que Pilar, de 40 kilómetros de Pilar estoy, pero vamos. ¿En dónde? Hay que decirlo, porque Teruel existe, que eso ya nos lo dijo Monseñor Algora. Sí, hombre, en Sarrión, en un pueblo a 40 kilómetros de Teruel, en la autovía 23, dirección Valencia. Qué bueno, pues nada, ahí estamos para hablar de Pastoral de la Salud. De cuando en cuando nos gusta hacer un recorrido por los diferentes lugares, por las diferentes delegaciones, viendo que en cualquier lugar de nuestro país, pero bueno, en cualquier lugar del mundo en realidad, la Iglesia está acompañando a los enfermos y vosotros sois el equipo, supongo que habrá más gente, pero bueno, el equipo fundamental en la delegación. Pilar, Alfonso. Hola, pues sí, en principio somos un equipo de personas, no somos mucha gente porque en realidad somos una delegación muy muy joven, ¿vale? Nosotros en principio retomamos la delegación después de la pandemia, o sea, en la pandemia nos nombraron, digamos, y llevamos poco tiempo, con lo cual digamos que somos una delegación aprendiendo de todas esas delegaciones que ya llevan una gran historia y bueno, participando en el SIB de la Provincia Eclesiástica de Aragón, junto con La Rioja, y luego también somos una delegación que trabajamos muy en red con las delegaciones de la diócesis, ¿no? Nuestra diócesis tiene un gran proyecto que aparece desde el año pasado de forma sinodal y hay objetivos que son comunes que llevamos a cabo dentro de la diócesis en conjunto. Uh-huh. A ver, cuéntanos cómo se hace eso, suena muy bien, así el trabajar de manera transversal, que está de moda, ¿no? Sí, pues bueno, pues en principio nosotros a la vez que participábamos en el sínodo, en principio en los grupos que había dentro de la diócesis, digamos que había unas líneas de trabajo y lo que hicimos fue trabajar sobre ellas, con lo cual todo el mundo pudo participar dando su opinión y luego esto al final cristalizó en una serie de, bueno, pues en un proyecto, en un plan pastoral de 3 años que en realidad fue votado por todos y digamos que dentro de ese plan pastoral en un momento determinado hay una comisión permanente que acompaña al obispo y se cogen esos objetivos y se presentan digamos al Consejo Diocesano y se decide entre todos qué quiere hacer la diócesis, ¿no? Entonces el año pasado, como algo novedoso, lo que sucedió es que esos objetivos diocesanos cada objetivo tuvo una persona responsable. Entonces, esos objetivos diocesanos participábamos diferentes delegaciones,
pero esa persona era la que nos coordinaba. Por ejemplo, Pastoral de la Salud, este año, 2024-2025, estuvo presente en 5 objetivos. Y en los 5 objetivos estuvo trabajando con Cáritas, con Manos Unidas, con la Delegación de Familia, con lo cual se hizo un itinerario jubilar entre varias delegaciones, trabajando con la Delegación de Penitenciaría, con lo cual lo que nos hace es tener una riqueza porque nos sentamos alrededor de la mesa donde todo el mundo hablamos, donde todo el mundo escuchamos y donde lo que decide hacer la diócesis se decide hacer entre todos. Ujú. Entonces, bueno, Pastoral de la Salud ha estado ahí y nos parece que es una riqueza para nosotros principalmente, para las personas que al final tenemos esta oportunidad. Ujú. Alfonso, estás metido como conciliario, ¿verdad? Acompañando también Sí. a la delegación, pero también, decíamos, ¿no? Como capellán de hospital. Creo que no hace mucho tiempo, pero bueno, unos añitos ya. Pues desde enero del 22. A mí todavía me tocó el último repunte, o de los últimos repuntes del COVID. O sea, que todavía me tocó ponerme EPIs y de todo, vamos, para poder entrar a ver a los enfermos, sí. ¿Cómo es llegar para en fin, un sacerdote, que le manden al hospital, que descubrir esa vocación dentro de la vocación que decimos a veces? Pues mira, fue para mí una alegría. A mí siempre me ha gustado el mundo de la medicina, del hospitalario, y la verdad es que fue un poco un reto propuesto con don José Antonio, entonces nuestro obispo. Pues fue para mí como un reto, porque había que revalorizar lo que es la pastoral de la salud, la capellanía del hospital. Y tuve la suerte, y lo digo así ahora que no me oye, tuve la suerte de tener pues a Pilara, que todo fueron puertas abiertas y colaboración estrecha, porque somos un equipo, Pilara, junto con las otras personas que hay. Y entonces, pues bueno, para mí fue muy fácil. Tenemos al doctor Armas, a Gustavo Armas, que es un médico de ahí del hospital, que es un colaborador excepcional y que también pertenece al equipo. Que creo que vamos a hablar con él, si todo va bien, dentro de un ratito en la tertulia. Pues para mí fue muy fácil. Fue fácil. A ver, es verdad que bueno, pues se había quedado desde COVID, no había habido como tal capellán, se había vuelto otra vez a coger un poquito. El capellán que había solicitado ya, pues por los años que llevaba y demás, el retirarse. Y bueno, pues ahí me dejaron y me dijeron, nada, coge este toro y a ver por dónde lo tiras. Y la verdad es que está siendo una experiencia muy, 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 muy gratificante. Eso sí que es verdad. Con esa dimensión, además, que en las diócesis pequeñas quizá es más presente, pero bueno, yo creo que ya en casi todos los sitios, de compatibilizarlo, claro, no solamente dedicado a la pastoral de la salud, también como párroco, en fin. Sí, bueno, yo soy párroco de cuatro parroquias, entonces, pues bueno, lo compatibilizo. Pues lo más importante, yo creo que en el hospital es la presencia, el ser presencia, el estar ahí. Yo estoy todas las tardes, de lunes a sábado, todas las tardes, incluso algunos días por la mañana, sobre todo cuando muchas veces con Pilara tenemos alguna reunión o alguna cosa, pero vamos, estamos todos los días y estoy ahí porque creo que para que una cosa se sepa, guste y coja sabor, tienes que estar ahí, tienes que ser presencia. Y bueno, pues ahí estamos con los sanitarios, con todos los sanitarios, con todo el equipo que forma un hospital, que un hospital no solamente son los enfermos, que es la parte fundamental y por la que se trabaja, pues es que también son los acompañantes, es que son los auxiliares, celadores, médicos, enfermeras, enfermeros, personal de limpieza, personal de mantenimiento. Es que un hospital lo es todo. Es decir, es una unidad, nadie puede, es como el Evangelio, como la carta de Pablo, no podemos decir a la pierna no me sirves para nada, sino que todos ejercen su labor. Y ahí estoy yo, ya digo, como capellán, pero con un equipazo detrás, que es como se trabaja, y se trabaja bien, con un equipo fuerte y con un equipo que merece la pena.
y que sobre todo pues nos ayuda ante todo y sobre todo pues a afrontar pues porque yo no soy del mundo hospitalario ni y en cambio Pilara, por ejemplo, pues lleva muchos años en este mundo trabajando en el hospital. Entonces pues cualquier duda estoy con ella, estamos íntimamente relacionados y estoy con ella constantemente, pues oye, que hay que hacer tal cosa o hay que hacer tal otra. Y la verdad es que de momento muy bien, yo estoy muy contento de la labor que se está haciendo, la verdad. Ujú. Pilar, ¿cómo es la diócesis de Teruel? Yo la verdad que no conozco. Tenemos que pendiente la visita. ¿Cómo es la diócesis de Teruel? Bueno, pues la diócesis de Teruel tiene mucha dispersión geográfica, pero si hablamos de Teruel, yo creo que somos gente muy acogedora. Quiero decir, la gente está acostumbrada a que llegue gente de fuera y bueno, eso al final nos da también facilidades. Quiero decir, cuando llega un enfermo al hospital puede llegarnos de cualquier punto. Tenemos una dispersión geográfica. En la provincia de Teruel está dividida en 2 sectores. Entonces, nosotros en la diócesis somos casi todo el sector de Teruel. Y digamos que puede venirnos cualquier lugar, de cualquier lugar nos puede venir una persona, con lo cual eso qué quiere decir, que a veces las familias se encuentran que cuando llegan al hospital están solas, la familia la tienen lejos y eso también es cierto que nos hace ser más conscientes de esa necesidad de acercarnos al paciente. Entonces yo creo que es un lugar muy bueno porque los pacientes no tienen ese sentido de agresión que puedes tener en otro momento en los lugares más grandes, ¿no? La gente es muy buena, la gente que viene al hospital es buena, la gente que está dentro de la iglesia, tenemos la provincia es una provincia que está envejecida, con lo cual en principio hemos tenido grupos de pastoral de la salud, pero con gente muy mayor. Entonces, bueno, nosotros ahora un poco el planteamiento que tenemos como diócesis es que creemos que tenemos que ser pastoral de la salud para poder concienciar de que el cuidado de cada uno, el autocuidado, es relevante, pero luego también para poder elevar la vista al que tenemos enfrente y como el buen samaritano, ¿no? Que es lo que hizo el buen samaritano, ¿no? Ver al que estaba al borde del camino. Y queremos empezar un poco también hablando de la salud a la gente joven. O sea, muchas veces cuando nos reunimos comentamos que, claro, que la pastoral de la salud tiene una dificultad a la hora de tener personas comprometidas en este campo, ¿no? Y sobre todo personas jóvenes. Entonces, por ejemplo, me parece que es un logro muy importante las hospitalidades, donde la gente joven se compromete durante los 4 días que están para poder trabajar al lado de gente que está enferma o que es vulnerable. Pero creo que al final tenemos que empezar a plantearnos que las delegaciones de Pastoral de la Salud tenemos que concienciar a la comunidad de que la salud es importante para todos y que desde luego solo cuidándonos los unos a los otros, en principio trabajaremos como comunidad, ¿no? Y creemos que cuando la gente se conoce también es mucho más fácil que en un momento determinado pueda acercarse al enfermo, ¿no? Y pueda acercarse al que se pone enfermo, necesita del otro. Y bueno, no tenemos que ser una pastoral que aparece cuando aparece la enfermedad, sino que tenemos que ser una pastoral donde todos nos concienciemos, ¿no? Digo que a nivel mundial la OMS tiene sus objetivos de salud para todos en el año 2030. No podemos olvidar que la Iglesia Un poco está tarde, en el mundo. ya para eso. Y bueno, al final ahí es donde queremos hacer una incisión. Entonces es una diócesis dispersa en el espacio, pero con gente muy buena, la verdad es que sí. ¿Cómo acompañar eso, una gran parte, ¿no?, de población rural? Porque la gran ciudad es la capital, entiendo, ¿no? Sí, pero no somos una capital, somos como cualquier pueblo de otras provincias, o sea, somos 45.000 habitantes, somos poquita gente. Bueno, pero digo que ya es con el ámbito de una ciudad, ¿no? Pero me refiero a una diócesis, nos decía Alfonso, ¿no? Estoy en Sarrio, a 40 kilómetros, con me imagino, mucha población rural y mucha población mayor. Sí, la verdad es que, claro, en el fondo la gente que está en los pueblos es gente que tiene una determinada edad, ¿no? O sea, una determinada edad, estamos hablando de gente que posiblemente pasa la media de la edad de unos 60 años, ¿no? En muchos pueblos la verdad es que se están quedando con poblaciones muy reducidas de a lo mejor de, pues yo que me sé, de 40 personas. Entonces vamos a ver ahí la figura principal que está atento a las necesidades de la gente de los pueblos son los párrocos.
son los párrocos. Entonces, bueno, nosotros es verdad que como estamos empezando todavía no hemos llegado a dar ese paso de saltar a los pueblos. Es verdad que en el fondo a la diócesis, a todo el mundo se le manda la invitación para poder participar en la peregrinación de Lourdes, entonces sí que ha habido personas que han venido de pueblos de Teruel, ¿no? Y la verdad es que en cualquier actividad que se hace en esta diócesis, cuando aparecen la gente de los pueblos nos damos cuenta de la gran riqueza que tenemos con ellos. O sea, son gente que a la hora de participar, a la hora de estar atento al otro, yo creo que nos dan muchas lecciones a los que vivimos aquí, ¿no? Alfonso, por alusiones de párroco de pueblo. Sí, claro. Bueno, el trabajo aquí en las parroquias es un poquito eso, ¿no? Es el acompañar. Aquí, es decir, son pueblos muy pequeños. Yo llevo un pueblo que es Sarrión, que es el pueblo que más grande, con 1.300 habitantes. Luego tengo un pueblecito que ahora en invierno se quedan 100, otro pueblecito que se quedan 120, otro pueblecito que se quedan 200. Es decir, que no son núcleos muy grandes, pero que también lo que tiene de negativo también lo tiene de positivo, y se conoces a todos. Y está malo tal y lo conoces y te dicen, Alfonso, está enfermo tal cosa, Alfonso, han ingresado en el hospital a tal persona, y puedes pasar a verlo, puedes hacerte presente con la gente. Yo creo que eso es muy importante, y eso es calidad humana, ¿no? Es decir, que a veces que en la gran ciudad, pues por ejemplo Madrid, pues eso pasa muy desapercibido. Claro. En cambio aquí, pues a mí, como saben que estoy aquí en el hospital, incluso de otros pueblos que he estado, de otros sitios, ¿no? Oye, Alfonso, que mira que tengo enfermo a tal, pasa a verlo. Y simplemente, pues a lo mejor lo que quieren es que en el momento de la enfermedad que alguien pase a verlos y les diga buenas tardes, ¿cómo estás? Es decir, nada especial, o que simplemente te hagas presente. Yo creo que eso es muy muy importante, incluso en el momento en un momento de los más si quieres, de más sensibilidad, como puede ser el momento del duelo, ¿no? Cuando fallece un ser querido, el estar ahí en el hospital o el estar aquí en el pueblo, ¿no? El hacerte presente con la familia, el darles el abrazo de paz para darles serenidad. Yo creo que es muy 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 importante, y en el hospital pues evidentemente eso podemos decir que está a flor de piel, ¿no? Porque yo que estoy todos los días, pues prácticamente todos los días en el hospital, y que me toca pues ir a dar muchas funciones, y me toca estar con familias que están sufriendo el duelo, o que acaba de fallecer un ser querido suyo, pues yo creo que el poder estar ahí y el poder decirles ánimo, adelante, el poder darles una palabra, pues yo creo que les anima mucho. Y sobre todo, yo lo que, desde mi experiencia, lo más importante es el agradecimiento de la gente. Muchísimas gracias. Eso es lo que todo el mundo te dice cuando vas a dar una unción, cuando estás con la persona que acaba de fallecer y estás con la familia sufriendo, porque yo soy muy muy empático, y tengo uno de los dones que tengo es ese, que soy empático, entonces sufro con los que sufren, y la verdad es que el corazón se me queda en un puño, ¿no? Entonces pues eso también la gente lo nota, ¿no? Yo creo que es importante, es ahora que está de moda, ¿no? El ser empático, ¿no? La empatía con el que sufre, porque es que es un sufrimiento, sobre todo cuando estamos hablando porque cuando es una gente muy mayor, pues estamos viendo pues el final de la vida, ¿no? Es decir, pero cuando es gente sobre todo joven, pues de 55, de 45, de 50, de 60 años, gente que están como dicen aquí en los pueblos, empezando a tener ya pues eso, pues la vida de jubilado, tal cual, ¿no? Y que fallecen, pues el que estés a su lado y el que estés ahí animándoles, y sobre todo que les des un abrazo de cariño, de respeto. Yo creo que eso te lo agradecen muchísimo, ¿eh? Y a mí, por lo menos a mí, es lo que me expresan la gente. Vamos a hablar, ha referido la delegada Pilar varias veces a la Hospitalidad de Lourdes, vamos a hablar con tu tocaya, creo, si todo va bien, ahora dentro de un momento en la tertulia, que es la presidenta de la Hospitalidad, pero nada más por terminar, porque son ya las 9:30, ¿quién es el obispo Polanco, que es el nombre del hospital? Bueno, pues el obispo Polanco es el obispo que en principio lo matan en la guerra civil. Entonces era un obispo muy querido en la ciudad, era un obispo que al final estaba cerca de los pobres, y bueno, y en un momento determinado lo cogen cuando estalla la guerra civil y luego lo matan posteriormente.
Entonces, cuando se hizo el hospital, es un hospital donde trabajo, es un hospital de 1953, y bueno, estamos pendientes de trasladarlos a un nuevo hospital. Ajá. Pero el Hospital Adolfo Polanco tiene, digamos que tiene un carisma. Es un hospital que ha estado en su tiempo de residencia sanitaria, había monjas internas Ujú. y había capellanes que vivían allí dentro. Luego, con el tiempo, esas, pues se marcharon, y luego ha habido gente yo quiero agradecer el que ha habido gente a lo largo de los años que ha estado en esa capellanía, y son trabajadores que han empezado en su parte, digamos, de jubilación, han sido los primeros voluntarios que han estado con los pacientes oncológicos, ¿no? O sea, hablamos de la Asociación contra el Cáncer. Bueno, pues las primeras personas que tuvieron esa asociación trabajando con los pacientes oncológicos fueron gente de Iglesia. O sea, la Iglesia hemos estado muy presentes en el mundo de la enfermedad, en el mundo del hospital. Ujú. Yo creo que tenemos que volver a rescatar esa presencia, y sobre todo creo que tenemos mucho que dar y tenemos mucha ternura que poner, ¿no? Y ese amor que al final el Señor pone en toda nuestra vida, somos nosotros los misioneros para poder llevarla a la gente que está sufriendo. Ujú. Una nota, perdona que te interrumpa, Gerardo, una nota para que veas el obispo Polanco, la importancia que tiene. El obispo Polanco era agustino, Ujú. ¿vale? Y el Santo Padre, el Papa León, en su cruz pectoral, lleva una reliquia del obispo Polanco, para que Es como verdad, nota es verdad, es como verdad. nota anecdótica. Es verdad, es verdad. Ahora que me lo estás diciendo, Sí. me acuerdo que llevaba un pectoral que en fin, le regalaron, sí. Y claro, me dijeron el obispo Polanco, pero no lo relacionaba con este. Así que Pues, pues pues ahí fue está, obispo de está aquí bien, de está ahí en el Teruel, corazón sí, también de la en el corazón iglesia. del Santo Padre. Así es. Queridos Pilar Martín, delegada de Pastoral de la Salud, Alfonso López, conciliario de Pastoral de la Salud de Teruel, muchísimas gracias y muchísimo ánimo. Y nada, aquí estamos. Gracias Muchísimas a ti gracias por a vosotros. llamarnos. Y Gracias por Un beso. llamarnos. buenas noches, Vale, son vale, las un abrazo. 9:33, 8:33, continuamos en directo y tenemos a nuestro enfermero, Pedro Jesús Arenas, en Entre Enfermeras. Entre Enfermeras con Pedro Jesús Arenas. Pedro Jesús, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. En esos días de Adviento, días fríos, pues la vida y también los pacientes nos van enseñando que la escucha es quizá uno de los mayores regalos que podemos ofrecer. Escuchar no es solamente recibir palabras, es abrir el corazón y la persona a lo que el otro vive, a lo que el otro siente, incluso cuando no lo dice. Muchas veces la escucha no está en la frase que se pronuncia, sino en el silencio que rodea toda la conversación y que a veces se puede hacer un poco pesado. Escuchar un silencio es un acto de humildad, es aceptar que no tengo respuestas para todo, que no estoy ahí para arreglar la vida del otro, sino para caminar con él. Y en ese silencio que a veces pesa y a veces también sostiene, Dios se hace presente y habla. He aprendido que cuando escucho de verdad, cuando dejo mis prisas y mi necesidad de comprenderlo y de arreglarlo todo, es cuando el otro puede que encuentre en sí recursos para afrontar lo que necesita. Aparece una confianza nueva y yo también me descubro cambiado, porque la escucha auténtica, profunda, transforma, enseña y a la vez humaniza a todos, al que escucha y al que es escuchado. Es una escuela escondida en cada encuentro cotidiano. Y en este Adviento, escuchar la palabra, escuchar la presencia de Dios que sigue viniendo en lo pequeño, en lo frágil, pues quizá es una actitud privilegiada para vivir el Adviento. Escuchar a las personas, los silencios, escucharme por dentro y escuchar a Dios que, como tantos pacientes, no suele gritar, sino que susurra. Pues te deseo a ti y a todos los que nos escuchan que podamos acercarnos a cada persona con esa humildad de quien sabe que siempre tiene algo que aprender. Porque cuando escuchamos desde el corazón,
nace una esperanza nueva y damos un lugar real a ese Dios que sigue viniendo a nuestra historia a través de tantas personas vulnerables. Hasta la próxima, Gerardo. Pues hasta la próxima. Es Pedro Jesús Arenas en Entre Enfermeras. Y continuamos en directo y ha comenzado la campaña de Adviento y Navidad de Radio María, Camino de Belén, todos uno con Jesús, o rumbo a Belén, porque aquí depende del nombre. Es la campaña más importante junto con la maratón para poder seguir llegando a tus hogares. Nos lo va a recordar Yoli. Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, señaló a sus discípulos que aquella mujer había echado más que nadie, porque, añadía el Señor, los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestro trabajo, ondas y técnica para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, testimonio apostólico y donativo? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Tú también puedes colaborar. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010. A través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María en la espera de Jesús. El camino de Belén, para poder continuar acompañando este camino, para poder continuar emitiendo, que nos puedas seguir escuchando, necesitamos tu oración, tu ayuda, como nos decía Yoli. Te recuerdo el teléfono 91 822 8010 o nuestra web www.radiomaria.es. Es tardísimo, 9:39, 8:39 en Canarias, tiempo de tertulia en Tiempo de Cuidar. Y con una tertulia que vamos a tener precisamente desde Teruel. Tenemos a la presidenta de la Hospitalidad de Lourdes, de la diócesis de Teruel y Albarracín, que es Pilar Alcalá. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Al doctor Gustavo Armas, que han referido, miembro de la delegación, anestesista, creo que jefe de servicio precisamente del Hospital Obispo Polanco. Gustavo, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la oportunidad. Y Rosa Gasque, que es voluntaria también de la Hospitalidad, que creo que ha viajado desde Teruel. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Pues nada, para hablarnos. Ha hecho referencia a tu tocaya, querida Pilar, la delegada, a la Hospitalidad varias veces. Cuéntanos un poquito, pero vamos, sentiros libres. Esta es una tertulia, hablamos, en fin, así, abiertamente. Pilar. Bueno, pues yo sustituí a Gustavo en la Hospitalidad. O sea, es el presidente emérito. Él fue el primero. Es una hospitalidad muy joven. Ajá. Empezamos en el año 19 a formarla y en el año 20 íbamos a hacer nuestra primera peregrinación, pero ahí que con la llegada de la COVID ahí se quedó. Luego la primera peregrinación la hicimos 8 personas
y nos unimos a Zaragoza. Fuimos 4 voluntarios y 4 peregrinos, y Zaragoza nos apoyó, nos acogió con muchísimo cariño. Ajá. Y con ellos hemos estado yendo los años 22 y 23. Ya por fin en el 24, por fechas, nos tuvimos que animar e ir solos. La gente que venía, los peregrinos y los voluntarios que estábamos en aquel momento, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos solos o no podemos ir con nadie? Pues nos vamos solos. O sea que así arrancó la hospitalidad de Lourdes en Teruel, con mucha incidencia por la COVID, pero bueno, muy bien. Y Gustavo fue el primer presidente, que el pobre no ha podido peregrinar nunca. No me digas. No ha Sí, por razones laborales, lamentablemente. Por razones de trabajo no ha podido, pero bueno, ahí vamos, y este año será nuestro 5º año, nuestra 5ª peregrinación. Bueno, y ahí pues tiene vamos que ir a ver, Gustavo. ¿Cuándo es la fecha? La fecha de este año es el segundo fin de semana de julio. Bueno, pues coge unos días ahí, Gustavo. Pobre. Sí. Pero es que Pasa son que malas fechas. sí, lamentablemente, como yo siempre digo, en Argos, aquí en el hospital somos 3 de la guitarra y a veces un poco complicado Tenemos que llevar la un par de guitarra. días. Sí, Es complicado. escaparme. Tendrás que escaparte con guitarra. Exactamente, pero quien se ha ido ha sido Rosa. Sí, Rosa. Sí. ¿Y cuál ha sido tu experiencia, Rosa? Pues muy buena, porque pues eso, en la peregrinación del 2024 que ha comentado Pilar, ahí que me sumé como voluntaria y fue tocar una realidad que para mí hasta entonces era muy lejana. La realidad del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad. Y bueno, pues eso para mí ha marcado un antes y un después. Acompañando, ¿verdad? Acompañando a los enfermos. Exacto. Siempre hombre, es un motivo, y yo creo que eso es un motivo general en todas las hospitalidades, o en todas las peregrinaciones a Lourdes, pero de manera especial en las hospitalidades, el llevar a los enfermos de una manera especial, que normalmente no pueden salir de casa, que tienen muchas dificultades o como mucho para ir al médico, un viaje que, hombre, son unas horas de autobús, y poder peregrinar, poder ir a todos los lugares, es una experiencia fantástica. La verdad es que hay un antes y un después de una peregrinación a Lourdes. Yo digo que no es una peregrinación al uso, o sea, porque nosotros el centro de la peregrinación son los enfermos. Los enfermos, las personas mayores. Nosotros, por desgracia, no podemos llevar mucho enfermo inválido. O sea, toda la gente que viene es válida y vienen con sus más y con sus menos, con sus problemas, con sus soledades, pero los voluntarios que somos no nos permite tener otro tipo de enfermo. Pero bueno, sí que es verdad que el enfermo es el centro y en ellos está volcada toda, no solamente la labor de los voluntarios, sino también incluso la de los peregrinos, como que toman parte en ese acompañamiento al enfermo. ¿Cómo vivirlo? Decíamos, ¿no? En una diócesis pues con unas características peculiares, no tan hiperconcentrada como Madrid, de donde os hablo, ¿no? ¿Cómo acompañar esa realidad de la enfermedad? Nosotros aquí nos hacemos, con los que más contacto tenemos, bueno, la hospitalidad está dentro de la Pastoral de la Salud. De la delegación. Porque al ser sanitarios, todos, por decirlo de alguna manera, cuando empezamos, pues veíamos claro que no podíamos ir la hospitalidad por un sitio y la Pastoral de la Salud por otro, más que por nada por operatividad. O sea, no podemos dividirnos, porque somos los mismos en las mismas cosas. Entonces,
por cuestión de operatividad, ¿no? Entonces, sí que pues ahí con los párrocos son con los que contactamos, y lo que más nos hace es el boca a boca. Uno que ha venido trae más gente, uno que ha venido a la peregrinación trae otro, o sea que así nos vamos haciendo con la peregrinación. Y luego pues la realidad es que con aquellas personas que han venido a la peregrinación y en algún momento o están en el hospital o han tenido una necesidad o simplemente necesitan charlar, una charradica, pues la verdad es que el teléfono nos ayuda mucho para estar en contacto con ellos y ellos con nosotros. O sea, que no es que termina la peregrinación, sino nosotros prácticamente seguimos en contacto con los peregrinos que vienen. Peregrinos y enfermos, quiero decir que peregrinos, todo. Decías que la mayoría o todos, vamos, en este caso de la organización de la hospitalidad, sois voluntarios. ¿Cómo se vive esa doble dimensión, ¿no? De vocación pastoral y de vocación también al cuidado. Bueno, pues es un servicio que prestamos, pero un servicio muy gratificante. O sea, y es un encuentro con los enfermos, con los peregrinos, que luego están tan agradecidos porque como dicen ellos, es que estáis perdiendo el tiempo con nosotros. Y digo, ¿cómo que perder? Eso no es perder el tiempo. Pero sí que se sienten acogidos, se sienten queridos y se sienten valorados. Entonces eso es muy gratificante. Gustavo. No sé si Efectivamente, y aunando un poco lo que dice Pilar, también el boca a boca sirve mucho. La ventaja que, bueno, Teruel es una ciudad pequeña, prácticamente nos conocemos todo. El hospital nos sirve de gancho porque muchas personas, por no decirle, pero muchas personas van por dolencias físicas, pero en el fondo también necesitan ese acompañamiento espiritual, esa palabra de aliento, y no nos circunscribimos, por lo menos en la parte hospitalaria, en los pacientes católicos o creyentes. Visitamos cualquier tipo de paciente, inclusive pacientes que están solos, musulmanes. Vamos y le pedimos permiso para hablar con él, darle una palabra de aliento, porque también hay que fortalecer el alma y el espíritu, y todos somos hijos de Dios, respetando las creencias de cada grupo y de cada quien. Afortunadamente siempre ha habido un respeto. Tenemos un personal de enfermería también muy abocado, porque son las que con el perdón de las palabras se chivan al párroco Alfonso, o cuando yo voy a la planta, que como tengo capacidad de movimiento dentro del hospital, claro, cuando me lo permite, entonces nos dice, mira, que el paciente está solo, no ha venido el familiar, o muchas veces hemos tenido pacientes jóvenes sin familia. Entonces, bueno, nos hemos abocado a todos, y siempre tenemos un plus o una atención muy especial al paciente que está solo. Simplemente muchas veces una palabra de aliento, un buenos días, cómo te encuentras, cómo te sientes, gracias a Dios, eso alienta a los pacientes. Entonces eso nos retroalimenta a nosotros para seguir adelante, porque vemos que hay una buena respuesta de los pacientes y de los familiares, porque se les pide también el permiso cuando son naturalmente pacientes como familiares, y muchos de ellos, porque ha habido casos de que, bueno, son varios hermanos y uno no cree
en nada ni en nadie, pero accede con todo respeto. Y luego, bueno, siempre esa mirada cómplice, esa sonrisa, ese agradecimiento, gracias por tratar a mi familia en los momentos finales de la vida, estar pendiente y acompañarlo. Bueno, eso también reconforta, porque como dije, la enfermedad no solamente es física, muchas veces también es espiritual, y eso ayuda y reconforta mucho al paciente. Y todo eso hay que acompañarnos. Nos quedamos sin tiempo. Pilar Alcalá, sí. Gustavo Armas, Rosa Gasque, muchísimas gracias a los tres. Muy buenas noches, vale. Y mucho ánimo. Gracias a ti por acordarte de nosotros, y Teruel existe. Exactamente, así es. Y tenemos ya a nuestro capellán Javier Rodríguez, palabra de capellán desde el Centro de Cuidados Laguna en Madrid. Javier, buenas noches. Celebrar la fiesta de Cristo Rey, pues hemos vuelto a leer ese evangelio del buen ladrón, ¿no? Pido lo que pidió el ladrón arrepentido. Meditamos muchas veces en ese himno, Adoro te devote, te adoro con devoción, que compuso Santo Tomás y que rezamos delante del Santísimo. Y cuando esa palabra paraíso se nos graba en el corazón, que por lo visto aparece solo ahí, pero es lo que sustituye la antigua Arcadia de los clásicos. De pensar en el paraíso. Y recuerdo una escena curiosa de varios ancianos haciendo gimnasia, y el monitor, que era un italiano, les hacía cantar una canción, Preferisco il paradiso. Entonces yo me quedé asombrado, y es de una película de San Felipe Neri, y si pones en YouTube eso, Preferisco el paradiso, pues realmente nos damos cuenta que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas palabras son tan bonitas. Y también ese adoro te devote, dice Jesús, a quien ahora veo escondido ahí en la Eucaristía, ¿no? Te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro ya no oculto, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Pues el rostro oculto, que hay el Salmo, busco tu rostro, Señor. Y realmente ese rostro de Jesús que nos va a llenar en la vida eterna, pues lo vemos todos los días, si queremos, en la Eucaristía, con los ojos de la fe. Y realmente da sentido a nuestros sufrimientos y dará sentido a nuestra muerte. Y de ahí la importancia del viático, palabra que a muchos cristianos ya ni les suena, la palabra viático, esa última comunión para el camino. Pues realmente es tan bonito morir como un cristiano, con la ayuda de los sacramentos y con la fuerza del viático, y poder oír de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, buenas noches, Gerardo, y que disfrutemos de este sueño sabiendo que Jesús está con nosotros. Que nunca se nos olvide, querido Javier. Javier Rodríguez, capellán del Centro de Cuidados Laguna en Madrid. I never thought that you would be the one to hold my heart. Y nuestra sintonía que nos recuerda que llegamos al final de nuestro programa, que son ya las 9, las 10 menos 5 casi, las 9 menos 5 en Canarias. Pero hemos viajado a Teruel, hemos viajado a cada rincón. Queremos seguir viajando a cada rincón de España. Esperamos vuestras buenas prácticas, como se dice, a través de nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es, para también hacernos eco de cómo se cuida en todas partes y cómo se cuida también a los mandos del control. Con Yolanda Gómez Yoli. Gracias, muy buenas noches. Queridos amigos, nosotros nos encontramos de hoy en 8 días. Será 16 de diciembre, serán las 9 de la noche, las 8 en Canarias, y estaremos aquí, si Dios quiere, en Tiempo de Cuidar. Ahora, a las 10 en punto, los servicios informativos de Radio María con toda la actualidad de la Iglesia, de España y del mundo. Que tengáis una feliz semana, un feliz Adviento. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas. Adiós.
Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.